Entrevistamos a un estudiante de segundo año en la Universidad de Virginia llamado Christian. Él es de Colombia y recientemente se mudó a los Estados Unidos. Existen muchas diferencias entre las culturas de los Estados Unidos y Colombia, especialmente en los valores de la familia y en el crimen en sociedad. En la entrevista con Christian, él hablaba mucho de estos aspectos, especialmente los valores de familia. Primero, él menciona las diferencias entre los Estados Unidos y Colombia desde el punto de vista las leyes y el crimen que existe en ambos países. Él dice que él siente más seguro en los Estados Unidos en comparación con Colombia. Esto es porque Colombia tiene más crimen en general. Recientemente, Colombia ha realizado esfuerzos para mejorar su seguridad, pero las redes criminales y los guerrilleros rebeldes siguen implementando el crimen organizado en el país. El crimen del narcotráfico, el tráfico de armas, el robo, la extorsión y la manera ilegal son varios tipos de crimen que existen en el país y afectan a la gente. Las aisladas y vastas cadenas montañosas brindan a los criminales espacio para moverse, al almacenar y producir y dificultan la provisión de la seguridad adecuada. Existen grupos importantes como las FARC, ahora desmovilizadas, pero también las pandillas callejeras pequeñas son peligrosas a los ciudadanos de Colombia. Un tiempo específico cuando Christian era en Colombia, un ladrón trató de robar el coche de su padre. El momento era muy escalofriante y peligroso por Christian. El crimen que existe en Colombia es la razón que Christian siente más seguro en los Estados Unidos. Es importante para conocer que los Estados Unidos tienen mucho crimen también. Aunque el crimen en los Estados Unidos ha disminuido en los últimos años, existe mucho crimen en el país. Me gusta mucho la seguridad acá, que, que la ley es como muy estricta y todo el mundo respeta la ley. Crimen en los Estados Unidos alcanzó un máximo histórico en los 1990 y ha disminuido después. Un hecho muy preocupante es el aumento en crimen violento en los últimos 2 años en los Estados Unidos. La tasa de crimen violento aumentó en 4.1%, mientras la tasa de homicidio aumentó en 8.6%. Yo creo que la gente en Colombia es como más, yo diría que relajada, que a ellos les gusta como que no están trabajando todo el tiempo o como que pasa más tiempo en familia o como que la gente es más como más unida, como que tú conoces a tus vecinos o cuando es Navidad como que la gente va y saluda a los vecinos y aquí por lo menos no sé, siento que la gente que entre vecinos o personas que no conoces como que no hay como esa unión, como que los colombianos son como más como comunidad, como más unidos. No sé, a veces siento eso. Los dos países tienen similitudes en las causas de crimen. Las causas de crimen son de malas condiciones económicas, problemas con la familia y enfermedad mental. En los Estados Unidos, 20% de niños de casas de bajos ingresos están acusados de un crimen antes de la edad de 24. Más educación y oportunidades para trabajo disminuiría crimen en Colombia y los Estados Unidos.
El crimen en Colombia afecta a las familias comunes. Crea miedo entre las comunidades y limita las actividades diarias al aire libre de personas normales. La gente tiene miedo de crimen porque está en peligro muchas veces. Las personas están dehumanizadas y no son vistas como personas. Muchas familias y civiles se han visto afectados de esta manera y muchos de los asesinatos ocurren en barrios y hogares pacíficos. En la entrevista con Christian, él mencionó que la gente en los Estados Unidos trabajan demasiado y no crean tiempo para gastar tiempo con sus familias. Es muy diferente en Colombia, donde la familia es extremadamente importante en la cultura. Familia provee un sentido de identidad, comunidad y soportar para personas en Colombia. La familia tiene prioridad sobre el dinero, el tiempo y el trabajo. Cada miembro de la familia tiene expectativas y si un miembro está viviendo en el extranjero, se espera que todavía proporcione a su familia y envíe dinero a casa. Las decisiones familiares se toman en base a lo que beneficiará al grupo como un todo en lugar de un solo miembro de la familia. Esto es un aspecto que Christian le gusta más en Colombia. En Colombia, tiempo es creado para gastar tiempo con familia y amigos. Christian ha realizado que estudiantes y empleados priorizan trabajo en frente de familia. Él quiere los Estados Unidos hacer como Colombia en este aspecto, porque es mejor para crear tiempo para familia. Mientras el crimen tiene efectos simultáneos en las familias de los Estados Unidos y Colombia, existen diferencias entre los valores de familia en ambos países. En adición a focusar en trabajo demasiado en los Estados Unidos, las personas tienden a obsesionarse con el tiempo y organización. Las excusas para cancelar planes y eventos familiares faltantes porque uno está demasiado ocupado son muy normales y culturalmente aceptadas. Por el contrario, en Colombia, estas excusas no son normales o aceptadas. Es expectado que creen tiempo para las personas que amor. Es muy grosero en Colombia para cancelar planes para trabajo, pero no ocurre todos los días en los Estados Unidos. Muy similar es la obsesión de americanos con puntualidad. Tiempos y horas son muy importantes y crean la estructura de la día en los Estados Unidos. Al contrario, en Colombia, la puntualidad es más relajada y las interacciones humanas son más importantes. Los énfasis en la familia es ver en Colombia más de los Estados Unidos. Una diferencia muy evidente es las personas que viven en la casa. La mayoría de personas en los Estados Unidos viven con su familia nuclear, con 4 o 5 personas en la casa, depende en la cantidad de niños. En Colombia es más común para vivir con la familia extendida. Muchas generaciones de una familia generalmente viven en la misma casa. Esta diferencia es muy interesante y mostrar la importancia de familia en Colombia. Al final, tanto Colombia como Estados Unidos luchan contra el crimen, pero han mejorado a sus propios ritmos y en sus propios tiempos. Ambos lugares se han convertido en lugares más seguros para vivir y si bien tienen sus diferencias culturales, los aspectos de cada cultura son apreciados por personas como Christian. Gracias Christian por tomarte el tiempo para hablar sobre tus experiencias sin importar cuán personales fueron.